Hay un número que se confirmó esta semana sobre el Mundial 2026, este miércoles 24 de junio, que parece contradecir por completo el título de este video, y hay otro número, mucho menos celebrado, que sugiere exactamente lo contrario. Los dos números son reales, los dos están documentados, y los dos están pasando al mismo tiempo en el mismo torneo. Uno dice que la pasión del aficionado mexicano por esta Copa del Mundo nunca ha sido más grande. El otro dice que, con el nuevo formato de 48 selecciones y 104 partidos, cada vez es más difícil para ese mismo aficionado seguir el torneo completo, así que la pregunta que da título a este video merece una respuesta honesta, no una respuesta fácil. Quédate hasta el final, porque la verdad tiene más capas de las que cualquier titular puede explicar en una sola frase. Antes de entrar de lleno, suscríbete al canal, porque aquí vas a saber todo sobre la Copa del Mundo y no te vas a perder nada. Vamos a seguir cada partido, cada jugador y cada noticia hasta el 19 de julio, así que dale al botón y activa la campanita para no quedarte fuera de la conversación. Antes de ir al fondo de esta historia, hay algo que está pasando en paralelo y que conecta directamente con el tema de hoy. Este sábado 28 de junio comienza, por primera vez en la historia de las Copas del Mundo, la ronda de 16avos de final. Es la ronda nueva que la expansión a 48 selecciones obligó a crear, ubicada entre la fase de grupos y los octavos de final, y que va a sumar 32 selecciones distribuidas en 16 series a partido único. Esa ronda no existía en ningún mundial anterior, y es, en cierto sentido, la prueba más clara de hasta qué punto el formato de este torneo cambió desde la última vez que el mundo vio una Copa del Mundo. Vamos al primer número, el que celebra la FIFA. El miércoles 18 de junio, México venció 1-0 a Corea del Sur en el Estadio Guadalajara con gol de Luis Romo, y vale la pena situar ese partido dentro del contexto táctico también, porque no fue una simple repetición del estilo del debut. Javier Aguirre ajustó el planteamiento del Tri respecto a la apertura contra Sudáfrica, buscando controlar más el mediocampo ante un rival con jugadores de mayor nivel técnico individual, y el gol de Luis Romo llegó precisamente como resultado de esa mayor solidez en la zona central del campo. Y la propia FIFA confirmó que ese partido alcanzó una audiencia histórica de 25.500.000 espectadores en canales lineales, superando el récord anterior, que pertenecía justamente al partido inaugural de México contra Sudáfrica. Son datos de medición nocturna preliminar, y la organización aclaró que las cifras finales y consolidadas se conocerán cuando termine el torneo, pero el dato ya es contundente. El aficionado mexicano rompió su propio récord de audiencia en el segundo partido del Tri, no en el primero. Eso no es una afición que se está cansando, es una afición que está más pendiente que nunca. Esa rivalidad entre las dos grandes televisoras mexicanas, que lleva décadas siendo parte del folclore de cada gran evento deportivo del país, se ha vuelto todavía más intensa en este mundial, precisamente porque cada televisora sabe que los números de audiencia del Tri son el activo más valioso de todo el torneo para el mercado publicitario mexicano, y los números del debut tampoco fueron menores. TV Azteca informó que alcanzó a 33.9 millones de personas a través de sus espacios de transmisión entre Azteca 7 y su señal de YouTube, y contando la ceremonia inaugural y el debut de México. Televisa Univisión, por su parte, aseguró haber reunido a 33.3 millones de espectadores entre todas sus señales relacionadas con el mundial, sumando 2.5 millones de usuarios en YouTube y 3.7 millones de espectadores a través de ViX, su plataforma digital. La rivalidad histórica entre las dos televisoras mexicanas se intensificó con cada partido del Tri, y ambas presumieron cifras que, lejos de mostrar fatiga del público, mostraron exactamente lo contrario: un país completamente volcado sobre la pantalla cada vez que juega su selección. Con la victoria sobre Corea del Sur, México llegó a 6 puntos en sus primeras dos presentaciones, una marca inédita para el plantel en toda la historia de los mundiales que ha disputado. El Tri se convirtió además en la primera selección del torneo en clasificar matemáticamente a la nueva ronda histórica de 16avos de final, asegurando el liderato del Grupo A gracias a un cambio en el primer criterio de desempate de la FIFA, que a partir de esta edición prioriza el resultado del enfrentamiento directo entre los equipos igualados en puntos. Es la primera vez que México termina líder de su grupo en una Copa del Mundo, desde Corea-Japón 2002, hace ya casi un cuarto de siglo, lo que le da
da a este logro un peso histórico que va mucho más allá de la estadística fría de la fase de grupos. Y todo esto sucede mientras el equipo de Javier Aguirre cierra su fase de grupos hoy mismo, miércoles 24 de junio, contra República Checa en el Estadio Ciudad de México. Un partido que para el Tri ya no define nada, pero que para los checos es la última oportunidad de mantenerse con vida en el torneo. En el otro partido del grupo, Corea del Sur enfrenta a Sudáfrica, que todavía conserva opciones matemáticas de avanzar después de mejorar su nivel y rescatar un empate 1-1 contra los checos en la segunda jornada. Entonces, con todos estos números sobre la mesa, ¿de dónde sale la pregunta que da título a este video? Sale del segundo número, el que casi nadie está celebrando. A medida que avanza la fase de grupos, la cantidad de partidos disponibles en televisión abierta en México se ha ido reduciendo de manera notable. El torneo arrancó con una agenda intensísima de 104 partidos repartidos en 39 días, y aunque Televisa y TV Azteca siguen ofreciendo al menos un partido diario en señal abierta, la mayoría de los encuentros que no involucran a la selección mexicana quedaron relegados exclusivamente a plataformas de paga. Para esta última semana de fase de grupos, la oferta de televisión abierta en México se reduce a partidos muy puntuales. Chequia contra México este miércoles, Ecuador contra Alemania el jueves, Uruguay contra España el viernes y Panamá contra Inglaterra, junto con Colombia contra Portugal el sábado. El resto de los partidos de esta fase, decenas de ellos, solamente se pueden ver pagando una suscripción a alguna plataforma digital. Y ahí está la tensión real detrás del título de este video. No es que al aficionado mexicano ya no le importe el mundial. Los números dicen exactamente lo contrario cuando juega el Tri. Lo que está pasando es que el formato de 48 selecciones, con 40 partidos más que cualquier edición anterior, simplemente generó más fútbol del que la televisión abierta tradicional puede o quiere transmitir de manera gratuita. El aficionado que quiere ver únicamente a México lo tiene fácil y lo está demostrando con cifras récord. El aficionado que ama el fútbol en general, que quiere seguir a Brasil, a Argentina, a España, a las sorpresas del torneo, sin pagar una suscripción adicional, lo tiene cada día más difícil. Esa es la verdadera fractura que el nuevo formato está exponiendo, no una pérdida de pasión, sino una pérdida de acceso gratuito proporcional al tamaño descomunal que el torneo alcanzó. Para poner en perspectiva la magnitud de este cambio estructural, en Qatar 2022, con 32 selecciones, el torneo completo tuvo 64 partidos y el campeón tuvo que disputar 7 encuentros para levantar el trofeo. En este mundial, con 48 selecciones, son 104 partidos en total y el futuro campeón va a tener que ganar 8 partidos, uno más que en cualquier edición anterior de la historia. 40 partidos adicionales distribuidos en 39 días de competencia. Es la cifra que explica por qué la televisión abierta mexicana, con su programación habitual y sus compromisos publicitarios normales, no tiene espacio físico para transmitir el torneo completo de manera gratuita, sin importar cuánto quiera hacerlo. Y hay un argumento adicional que vale la pena poner sobre la mesa, porque conecta con algo que ya analizamos en este canal cuando hablamos de la expansión a 48 equipos antes de que arrancara el torneo. Cuantos más partidos existen, más partidos hay que sencillamente no le importan al aficionado promedio. Con 12 grupos de 4 equipos cada uno, 104 partidos en total, y una nueva ronda de 16avos que añade 16 encuentros más de los que existían en el formato anterior de 32 equipos, es matemáticamente imposible que todos esos partidos generen el mismo interés. Algunos, como México contra Corea del Sur, rompen récords históricos de audiencia. Otros, entre selecciones que ya están eliminadas matemáticamente, jugando partidos sin nada en juego, pasan prácticamente desapercibidos, incluso para los medios especializados. Los datos de clasificación de esta semana ya empiezan a mostrar esa realidad con claridad. Después de las primeras 2 jornadas de fase de grupos, 7 selecciones ya habían sellado matemáticamente su pase a los 16avos de final. Alemania, Estados Unidos, México, Francia, Noruega, Argentina y Colombia. Entre las primeras en asegurar su lugar, selecciones como España, Inglaterra, Ghana, Egipto,
Países Bajos, Japón, Brasil, Marruecos, Canadá y Suiza llegaban a la última jornada en posición favorable, dependiendo de sí mismas para clasificar, y al mismo tiempo otro grupo de selecciones ya quedaba matemáticamente eliminado, y aquí hay un ejemplo concreto de esa desigualdad. Haití se convirtió esta semana en la primera selección eliminada matemáticamente de este mundial, después de caer 3-0 contra Brasil y 1-0 contra Escocia, y todavía le queda un partido sin ninguna trascendencia contra Marruecos. Panamá también quedó eliminado tras perder 1-0 ante Croacia. Turquía y Jordania están a un paso de sumarse a esa lista, después de caer en sus primeros dos compromisos sin posibilidad matemática de remontar antes de su último partido. Esos partidos, los de selecciones que ya no tienen nada que jugarse, son exactamente los que generan menos audiencia, menos cobertura y menos espacio en la televisión abierta mexicana. No porque el aficionado dejó de amar el fútbol, sino porque el fútbol que de verdad importa, el que decide algo, es cada vez una porción más pequeña dentro de un torneo que casi duplicó su tamaño respecto a Qatar 2022. Y conviene aclarar, para no generar confusión, que los posibles cruces de la nueva ronda todavía no están 100% confirmados al momento de grabar este video, porque varios grupos, incluyendo el de México, todavía tienen partidos pendientes este mismo miércoles que pueden modificar las posiciones finales y el reparto de los mejores 8 terceros lugares. Lo que sí está confirmado es que la ronda completa de 16avos se disputará entre el 28 de junio y el 4 de julio, repartida en estadios de Estados Unidos, México y Canadá, con México albergando 2 de esos encuentros en Monterrey y en la Ciudad de México, lo que viene a partir del sábado 28 de junio, con el arranque de los 16avos de final. Va a ser la prueba definitiva de si esta tensión se resuelve a favor del entusiasmo o de la fatiga. Es una ronda de eliminación directa, partido único, con prórroga de 2 tiempos de 15 minutos sin descanso entre ellas, precedida por una pausa de 5 minutos al finalizar el tiempo reglamentario, y con tanda de penales si el empate persiste después de la prórroga. Son partidos que, por su propia naturaleza, generan más tensión que cualquier encuentro de fase de grupos entre equipos ya eliminados. Si México avanza, como todo indica que va a suceder dado su liderato asegurado, es muy probable que volvamos a ver cifras de audiencia que rompan récords una vez más. La pregunta de fondo, la que de verdad importa para entender el futuro de este formato en los próximos mundiales, es si el resto de los 31 partidos de esa ronda, los que no involucran a México, van a generar el mismo interés en la audiencia mexicana, o si vamos a confirmar que esta Copa del Mundo más grande de la historia también se convirtió, para una buena parte del público, en la más difícil de seguir completa. Hay además un matiz adicional que el aficionado mexicano debería tener presente de cara a las semanas que vienen. Si México sigue avanzando en el torneo, lo más probable es que parte de su camino eliminatorio se siga jugando fuera de territorio mexicano, en estadios estadounidenses donde los precios de los boletos, las restricciones migratorias y todo lo que hemos venido documentando en este canal desde el inicio del mundial van a seguir siendo parte de la experiencia, incluso para el aficionado que solo quiere seguir a su selección. La emoción por México no se ha apagado, pero las condiciones bajo las cuales esa emoción se vive, ya sea pagando una suscripción digital para ver partidos que no son de México, o enfrentando la logística de viajar a Estados Unidos si el Tri avanza más allá de los 16avos, siguen siendo parte del mismo paquete complicado que define a este mundial desde el primer día. Y ahora las preguntas para los comentarios, porque este es un debate que se está dando en cada hogar mexicano estos días. La primera, ¿tú estás viendo todos los partidos que puedes del mundial? ¿O solamente sigues a México y alguna otra selección que te interese particularmente? La segunda, ¿crees que la expansión a 48 equipos, con esta nueva ronda de 16avos de final, mejora genuinamente la experiencia del aficionado? ¿O crees que diluyó el torneo al sumar demasiados partidos sin verdadera trascendencia? Y la de siempre, con México ya clasificado como líder de su grupo, ¿quién es para ti el favorito real para ganar esta Copa del Mundo? Déjame todo en los comentarios, los leo todos. Seguimos aquí hasta el 19 de julio.